quiero compartir esta palabra que le puse 2 cosas por cuidar, ¿sí? 2 cosas por cuidar. ¿Y cuántos pueden identificar o pueden discernir que nos estamos encontrando en los últimos tiempos? Amén. ¿Cuántos pueden identificar eso? Yo creo que es algo claro. Nos encontramos en los últimos tiempos. La Biblia también es clara respecto a que nadie sabe el día ni la hora en el que el Señor va a regresar. Dice que solamente ¿quién lo sabe? El Padre en su sola potestad. Pero decí conmigo, hay eventos puntuales, marcados en la palabra, que nos dan un contexto y que el contexto es lo que produce que la iglesia de Cristo se purifique. La palabra de Dios dice que muchos van a apostatar de la fe, es decir, que muchos van a abandonar la fe, ¿sí? Y la palabra de Dios también da contexto y dice que se van a levantar muchos falsos maestros, falsos cristos. Dice, el hermano entregará muerte al hermano, un contexto de odio, un contexto muy fuerte. Pero hay 2 cosas que el Espíritu Santo me resaltó, como cuando vos estás en tu Biblia y tomás un resaltador y te gusta un versículo y decís, a este lo voy a resaltar con este color. Hay 2 cosas que el Espíritu Santo me resaltó y se encuentran en los siguientes versículos, ¿sí? Mateo 24:12. Mateo 24 es una exposición de Jesús acerca de los últimos tiempos. Él comparte estos eventos con sus discípulos. Y algo puntual que el Señor dice en este versículo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Ahora, que el amor de muchos se enfríe, porque la palabra es muy clara, está sujeto a que también va a haber una multiplicación de la maldad. Decí conmigo, multiplicación. Yo justo estaba hablando con Nadia allá atrás. Yo siempre fui muy mala en matemática. Yo siempre me llevé matemática como buen artista y buen músico. Me llevé matemática a febrero, diciembre y lo que existiera. Pero algo sé. Las tablas no me las sé. Solo la del 2. No, era re... Bueno, algo sé. Que una cosa es sumar. Sumar es como de a poquito. Vieron que hay un dicho que cuando alguien se manda una, es como que vos le decís, che, estás sumando por otros. Una cosa es sumar. Cuando, tengo la seña ahí que me... Una cosa es sumar, es como más lento, es de a poquito. Pero otra cosa es multiplicar. Multiplicar, la ecuación de la multiplicación tiene la característica de que hace que todo sea grande. Y acá la palabra no dice, y porque se sumó la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, sino que la palabra nos da un contexto que va a haber una multiplicación de la maldad. Es decir, que la manifestación de la naturaleza del hombre vieja se va a multiplicar. Entonces, aquellos que no decidieron quizás o que no tomaron la cruz para seguir a Jesús van a comenzar a ver en los últimos tiempos cómo esa maldad que más o menos, bueno, la renuncio, no la renuncio, más o menos la dejo, van a ver que se va a comenzar a multiplicar. Y Pablo dijo esto, ¿no? El bien que quiero hacer, eso no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces creo que el Señor está hablando en este versículo y está diciendo, amados, si la cuenta, si la ecuación de los últimos tiempos es que la maldad se va a multiplicar, el Señor va a pedir que su iglesia se purifique cada vez más. Y yo quiero decirte algo, si nosotros no trabajamos la maldad de nuestro corazón, principalmente nosotros, esto es personal, y la dejamos que se albergue en nuestra vida y dejamos que la maldad tome lugar, en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Si no tenemos una actitud proactiva de renuncia, de santificación, de humillación delante de Dios, vamos a comenzar a ver este germen de maldad multiplicándose.
Y la palabra de Dios dice, y por causa de esa maldad, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y esto quiero que sepamos y repitamos, esto a mí me hace responsable. Esto a mí me hace responsable. Y cuando el Señor me habló de este versículo, me puso en un espejo con mi propia vida y me dijo, si tu maldad, por ejemplo, como hija se multiplica, no pretendas que el amor de tu mamá hacia vos crezca. Ella es el cielo en la tierra y crece su amor todo el tiempo, pero digo, no pretendas, me decía el Señor, que si tu maldad se multiplica como amiga, no pretendas que el amor de tus amigos crezca por vos, porque si tu maldad se multiplica, el amor de muchos hacia vos se va a comenzar a enfriar. Y no podemos decir, ay, bueno, entonces no me aman, no me ama Juli lo suficiente. No, hacete cargo de tu maldad, hacete cargo de la multiplicación de maldad que hay en tu corazón y no le cargues a tu hermano una carga de que te ame si hay multiplicación de maldad en tu vida. Ahora, sí, pero Dios me ama. Sí, Dios te ama. Pero la palabra es clara. A causa de una multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el Señor comenzó a hablarme a través de este versículo y me decía, Nair, con tus actitudes que no rendís, y esto es una responsabilidad y una responsabilidad para con el cuerpo, principalmente para con el cuerpo de Cristo y principalmente como iglesia. El Señor me decía, Nair, si vos no rendís tu maldad todos los días, si vos no rendís tu carácter, por más que te cueste, y permaneces intacta, vos vas a ser un agente de maldad multiplicado que en los últimos tiempos produzca que el amor de muchos se enfríe. ¿De qué lado querés estar? ¿Querés dejarte en mis manos y producir y ser un agente de amor? ¿O querés que la maldad en tu vida se multiplique al punto tal de que el amor de los demás se enfríe? Y esto está muy claro. Yo estoy casada hace 2 años nada más, no puedo decir mucho sobre el tema, pero estamos juntos con Fede más o menos hace 5 o 6, entre que nos conocimos, noviazgo y todo. Y la verdad que cuanto más multiplicación a veces en tratos que nosotros tuvimos como novios en nuestro carácter y todo, la verdad que cada vez, cuanto más a veces salía de mi maldad, no sé, celos, ira, lo que sea que salía de mi vida en momentos difíciles, mi ecuación narcisista era, bueno, esta es la prueba, a ver si me ama de verdad. Pero ese es un pensamiento narcisista. Y yo veía cómo en mi esposo él intentaba, o mi novio en ese momento, con todas sus fuerzas amarme, pero como cada vez se multiplicaba más mi maldad y yo no entregaba mi carácter y todos me aconsejaban y me hablaba mi mamá y me hablaban Ara y todos me acorralaban y por alguna razón yo no podía entregar o no sé qué me pasaba en el interior, solo Dios sabe, Dios conoce sus tiempos, Dios es un Dios de amor, pero podía ver cómo muchos a mi alrededor o a veces pretender que el amor de Él crezca cuando mi maldad se multiplicaba y yo veía que era lo contrario, que el amor de Él es literalmente este versículo, iba empezando a enfriarse, iba empezando como a... Esta era la princesita con la que me... Claro, no era Fiona, o sea... Entonces yo dije, wow, y el Espíritu Santo, amados, a través de este versículo literalmente me hizo zoom en mis relaciones, me hizo zoom en mi principal relación a la que tengo que cuidar, obviamente la relación con Dios, pero mi relación con mi esposo, con mis amigos, con la iglesia, a donde yo fuera, y el Señor me hizo zoom y me dijo, mirá Nair, en los últimos tiempos va a haber una multiplicación de maldad. Y por causa de esa multiplicación, el amor de muchos va a comenzar a enfriarse. ¿Y saben qué? Yo no dije, bueno, voy a orar por esos que son malos. Yo dije, wow, Señor, yo no quiero ser de esa persona que se multiplica la maldad y que produce que el amor de los demás por mí se enfríe, sino por el contrario, quiero ser una persona rendida que aporte
que aporte al beneficio del cuerpo de Cristo y al beneficio del amor. Entonces, hay dos cosas por cuidar en los últimos tiempos. Decí conmigo el amor. El amor, ¿cuándo deja de crecer el amor? Cuando dejo de relacionarme principalmente con Jesús, cuando dejo de relacionarme con mis hermanos, cuando me olvido de poner en práctica los mandamientos de Dios. Hay un mandamiento hermoso que todos lo conocemos que dice: ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y es como si tuviera esta forma, de vuelta en loop: ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor también nos dice en la palabra que amamos a los demás también de la manera que nos amamos a nosotros mismos. Si en nosotros hay conductas, si en nosotros, amados, todavía hay rechazo, todavía hay dolor, todavía hay rencor, de esa manera vamos a proyectar amor hacia los demás. Entonces, hay dos cosas por cuidar en los últimos tiempos. Una es el amor. Y no solamente cuidar el amor, sino cuidar y velar porque la maldad, es decir, la naturaleza de pecado que está en mí, no se multiplique. Al contrario, vaya el viejo hombre, vaya la vieja naturaleza cada vez más siendo tratada y trabajada por el Señor y siendo aplastada por la gracia de Cristo y por la nueva naturaleza en Cristo. Amén. Entonces, la maldad, el amor de muchos se va a enfriar por causa de la maldad. Cuidemos, ¿no?, de que no se multiplique en nuestra vida la maldad. ¿Qué significa que no se multiplique en nuestra vida? Básicamente es: no le demos rienda suelta a las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? La palabra lo dice: enemistades, pleitos, iras, borracheras, ¿no? Gritería. Bueno, dicen muchas cosas. Perversiones. Entonces, ¿qué significa que la maldad, no permitir que la maldad en mi vida se multiplique? Es no permitir que las obras de la carne me gobiernen. La palabra de Dios dice: no seas vencido del mal, sino que vence con el bien al mal. Pero esto está apoyado totalmente en la naturaleza de Cristo. No es que esto es la palabra predica algo tipo superhéroe o predica algo como una película, el bien, el mal, Superman, el villano, ¿no? Sino que cuando el Señor dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal, Él está hablando de dos naturalezas que están en nosotros. Es la naturaleza del pecado que a veces se levanta y la naturaleza de Cristo que está siendo ahí formada, que está siendo ahí trabajada por el Señor. Entonces el Señor dice que la naturaleza de Cristo gane la pelea. Amén. Entonces la palabra de Dios dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sí? Y otra cosa que la palabra de Dios dice en Lucas 18:8, vimos el amor. Tener cuidado de que nuestro amor no se enfríe y tener cuidado de que la maldad que hay en nosotros no se multiplique, sino más bien, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En Lucas 18:8 dice: Jesús dijo: pronto les digo que pronto se les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otra cosa que el Espíritu Santo me hablaba con respecto a los últimos tiempos de cuidar. Él me decía: cuidar el amor, cuidar que la maldad en mi vida no se multiplique, sino más bien hacer morir por lo del Espíritu las obras de la carne. Otra cosa que él me decía era: Nair, esta es la pregunta que yo estoy haciendo, le estoy haciendo a la iglesia en los últimos tiempos. Cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de la segunda venida del Hijo, ¿no? Cuando Él venga, cuando Él regrese. No dijo hallará una iglesia ardiente, no dijo hallará cristianos valientes, hallará, no sé, podría haber hecho cualquier otra pregunta al Señor, porque el Señor es el Señor y cada palabra que Él dijo fue justa y fue puntual para su iglesia. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, ¿qué dice? Fe en la tierra. Y yo creo que la fe está muy ligada, y este versículo está muy ligado al anterior. Cuando nosotros vemos una multiplicación de la maldad,
el amor se enfría. Y cuando el amor se enfría, ya se pierde la fe. Cuando tu amor está frío, vos no crees que esto puede cambiar. Ya no tenés fe, no sabes de dónde agarrarte para creer que esto puede cambiar, que esta situación, algo bueno va a pasar. Porque ya hubo una multiplicación de maldad. Después de la multiplicación de maldad, el amor se enfrió. Y después del amor, de perder y enfriarse el amor, viene la pérdida total de la fe. Viene la pérdida total del creer de nuevo en el Señor, o de volver a creer en las personas, o de volver a creer que Dios puede transformar tu vida y mi vida. Entonces, en los últimos tiempos, la pregunta que el Señor nos hace es: ¿hallaré fe en la tierra? Y cuando hablamos de tierra, hablamos de la tierra. Siempre que la palabra se refiere a la tierra, habla del planeta Tierra, de las personas. Pero también cuando la palabra se refiere a tierra, se refiere a humano. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que del polvo vinimos y al polvo vamos. ¿De dónde el Señor hizo a Adán? De la tierra. Entonces, cuando el Señor dice, hallaré fe en la tierra, nosotros podemos decir, claro, el mundo va a estar totalmente negado al Señor. Sí, pero también hallará fe en la tierra significa, voy a hallar fe en la tierra, voy a hallar fe en mi creación, voy a hallar fe en tu corazón. Y creo que esta pregunta te la tenés que hacer a vos mismo. Cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él regrese, ¿va a hallar fe en mi tierra, en mi vida, en mi corazón? ¿Va a hallar una fe ardiente? Y ¿saben qué? Por mucho tiempo se predicó acerca de la fe y se la encarceló, me gusta esa palabra, se la encarceló a la fe como que si solamente la fe fuera para milagros económicos, ¿no? ¿Qué hombre de fe fue al banco y no tenía nada y se le multiplicó? Muchas veces se encarceló la fe como que solo una persona de fe es aquella que emprende y todo le sale bien, o una persona de fe es esa persona que ora por milagros y la gente se sana. Esos son dones, pero la fe, la persona de fe es en sí mismo un creyente. ¿Se entiende? La persona de fe es ese creyente que se levanta todos los días, un día a la vez, y reconoce este versículo que el Señor estuvo también en loop en mi mente. Cada día tus misericordias se renuevan. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Entonces el Señor dice, hallaré fe, es decir, hallaré corazones que creen en mí, hallaré corazones que todavía me aman, hallaré fe en la tierra, es decir, me hallaré a mí mismo en ellos, me hallaré en sus corazones, hallaré que más allá de lo que estén atravesando, aún así siguen creyendo. Y un ejemplo hermoso de fe es la vida de una persona muy importante en la palabra llamada Job. Job fue un hombre de fe, pero no fue un hombre de fe solo para prosperidad, ni tampoco fue solamente un hombre de fe para milagros. Job fue un hombre de fe de convicción. Hay un versículo que Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Eso es fe. Es una persona que se niega interiormente a no reconocer al Señor como lo que Él es, el Señor, el Salvador, bueno, fiel, todopoderoso, único y suficiente Salvador. Y en un momento, cuando Job ya estaba totalmente lleno de sarna y estaba totalmente abatido por las pruebas. A ver, las pruebas de Job no tenían que ver con que él era un hombre injusto, porque hay pruebas que vienen a nuestra vida por la injusticia. Porque cuando vienen las pruebas todos nos sentimos Job. No. Job fue un hombre que fue probado por ser justo. No es que vinieron pruebas a él por la injusticia de su vida, sino que el diablo se presentó ante Dios y le dijo, ¿has visto a tu siervo Job? Quítale todo lo que tienes a ver si no te niega, a ver si no te maldice. Y el Señor le pone un límite y le dice, ok, tocale todo menos su alma. Quítale todo menos su alma, es decir, no lo puedes matar. Quítale todo, le puedes robar todo lo que él tiene,
catastrófico todo lo que le pasó a Job, es tremendo. Al principio de Job hay 7 malas noticias que se le dan. Los criados dicen, solo escapé yo para avisarte. Le dice, se quemaron tus granados y solo escapé yo para avisarte. Vino un tornado y mató a tu familia y solo escapé yo para avisarte. Entonces Job recibe 7 malas noticias. Y acto seguido de Job recibir 7 malas noticias, dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Job es un estereotipo y un prototipo de los cristianos de los últimos tiempos. Porque te digo algo, amado, en los últimos tiempos yo no te aseguro que tu empresa vaya bien, yo no te aseguro que tu salud esté bien, ni te aseguro si tu familia va a estar bien. Lo único que te aseguro es que si vos guardás tu fe en Cristo, vas a ser salvo. Vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque los eventos de los últimos tiempos son tan grandes que nosotros no los podemos controlar. El Señor me hablaba y me decía en Mateo 24, para aquellos que leen la palabra, Mateo 24 es una serie de exposición de cómo van a ser los últimos tiempos. Ahí el Señor habla y dice, van a haber catástrofes, dice que el mar se va a levantar contra la tierra, dice muchas cosas, oirán guerras y rumores de guerras. Bueno, todos esos eventos externos a nosotros no los vamos a poder controlar, porque son eventos que van a suceder. Nosotros si es así de literal que el mar se va a levantar, nosotros, ¿quién puede controlar? ¿Quién puede controlar que el mar se levante o no se levante? ¿Quién puede? Nadie. La gente que es experta en el clima puede prever tornados, puede prever tsunamis y dar alertas, pero no pueden controlarlo. Entonces, como creyentes, a veces en los últimos tiempos estamos obnubilados y vemos teorías conspirativas en YouTube, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Habrá guerra? ¿No habrá guerra? El mar, allá se está levantando el mar. El otro día leía en Instagram, en Varela Medios, que dice que en el 2000 no sé cuánto Varela podría no existir, porque según el clima, según la gente experta en el clima, va a venir un tsunami y se va a tragar a Varela supuestamente, ¿no? Mire lo que me salta en el algoritmo. Pero ¿a qué voy con esto? A veces los cristianos, en referencia a los últimos tiempos, nos asustamos o nos obsesionamos con qué va a pasar, las guerras, esto, aquello. Yo estuve en Israel y obviamente estuve en ese lugar, vi las guerras y dije, wow, qué tremendo, esto es totalmente real. Pero todos esos eventos, decí conmigo, yo no los puedo controlar. No están en mi esfera de control. Lo que sí yo puedo hacerme responsable es de que el amor en mí no se enfríe, es de no perder mi fe. Porque yo no puedo controlar que un mar se levante. Me acuerdo que cuando estábamos, había también un país que estaba con muchas lluvias y tormentas, y nosotros como familia estábamos hablando, y no sé dónde fue hace poco, y íbamos viajando con Sama, y Sama todo el tiempo me decía, ¿esto puede llegar a Varela, tía? Me hacía la pregunta, ¿estamos cerca del mar en Varela, tía? No estamos cerca del mar, gracias a Dios. No, le digo, tranquila, no va a pasar nada. Pero ¿a qué voy? El día de mañana nosotros no vamos a poder controlar eventos, según la palabra, catastróficos o difíciles a nivel natural, a nivel terroríficos o terroristas o cosas que pasen. Pero frente a eso, lo único que nosotros podemos hacer y debemos hacer es cuidar que la maldad de nuestro corazón no se multiplique, no apostatar la fe, que nuestro amor no se enfríe y que cuando Cristo venga podamos responder a esta pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? Sí, Señor, hay fe en mi corazón, yo te creo. Porque no vamos a poder controlar si, como no pudo controlar Jonás, que una ballena se lo trague, no vamos a poder controlar como Job no pudo controlar, vino sarna, vino de toda su vida. Pero lo único que Job tenía claro era: lo único que me queda, tengo el cuerpo con sarna, murió toda mi familia, perdí todo mi dinero. Pero Job, lo único que podía sostener vivo dentro de él, en medio de ese proceso, era su fe. Su fe. Y en un momento la esposa le dice: maldícelo, no sé si la esposa o los amigos le dicen: maldice ya a tu Dios y muérete. Y Job contesta: ¿recibiré el mal y no recibiré el bien? ¿Recibiré el bien y no recibiré el mal de mi Dios?
Y yo leía a Job y decía, tremenda convicción, tremenda fe, tremendo amor de Job hacia Dios, hacia su Dios. Y Job es un hombre de Dios en la palabra que puede traer tanto aliento a tu vida y a mi vida si te estás encontrando en alguna prueba o en algún desierto. Es un libro hermoso. Entonces, la pregunta en Lucas 18:8 es: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en tu corazón? ¿Hallaré fe? ¿Sí? Ahora, ¿cómo mantengo encendida mi fe? Y con esto ya terminamos. Santiago 2:17 dice, Santiago 2:17 dice, la fe sin obras está muerta. Así también la fe, si no tiene obras, la fe es muerta en sí. Entonces, cuando el Señor dice, hallaré fe, no está hablando de una fe poética, también está diciendo, hallaré obras de justicia en mi pueblo, hallaré obras de compasión, hallaré obras de fe, hallaré conducta, me hallaré a mí mismo en ellos. O sea, la palabra de Dios dice, amados, la fe sin obras es muerta. Y el otro día me cruzaba con un reel sobre un psicólogo que aparentemente no es cristiano, pero él siempre habla acerca de, bueno, como todo psicólogo, sobre la ansiedad, el temor, todo el abordaje de la psicología y mucho más en este tiempo. Y este psicólogo decía, hay un estudio hecho y comprobado que las personas de fe, dice, las personas de fe tienen un rango menor de estrés, un rango menor, una tendencia muchísimo menor hacia la depresión, hacia, bueno, este estudio de los psicólogos dicen que ellos encontraron que la persona de fe tiene menor riesgo de vivir estas cosas a grandes escalas como vive la gente que por ahí no cree en Dios. Y este psicólogo dijo algo antes de terminar su reel, y él dijo, pero esperen, no estoy hablando del que va a la iglesia una vez cada tanto, dice. El propio psicólogo me estaba predicando. Las piedras hablarán, dice, ¿no? Dice, sino que estoy hablando de aquel que practica su fe, de aquella persona que tiene un compromiso con una fe, con una iglesia, con su Dios, con Jesús, con Dios, y es practicante de fe. Ahora, existe un estilo de cristiano, para mí, que tiene una fe como, no quiero utilizar una palabra como altruista, pero una fe como bohemia, ¿no? Una fe mística. Solo cree en cosas, sí, creo que hay un Dios, creo, como todas cosas que están como por fuera de cosas concretas, ¿no? Y para mí está el cristiano que cree en aquellos misterios de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Pero el cristiano que modela, hay otro versículo que dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, esto es una vara quizás, no es una vara alta, es la vara de todo creyente. Es que la fe sin obras está muerta y que muéstrame tu fe por tus obras. ¿Vos crees en un Dios de santidad? Mostrame tus obras de santidad. ¿Vos crees en un Dios de misericordia? Mostrame tus obras. Nosotros no podemos venderle humo ni al cielo, decía mi papá, vende humo. No podemos venderle humo ni al cielo ni a la gente del mundo. Y yo les hablaba esto a mis discípulas, les decía, ¿por qué tanta gente cree? Y voy a decir algo fuerte, ¿por qué tanta gente se está volcando al Islam? Y los creyentes se preguntan, ¿por qué tenemos que combatir el Islam en Medio Oriente? Tenemos que combatir el Islam en España, tenemos que combatir el Islam que se está metiendo en Europa. ¿Por qué tanta gente se está volcando hacia el Islam y hoy es la religión de moda?
que es la religión, la principal religión perseguidora de nosotros los cristianos. ¿Por qué? Y podemos decir, y porque están siendo cegados por las tinieblas, sí. Pero yo te voy a decir algo más que nos hace responsables a nosotros. Mucha gente cree en el Islam porque el Islam vive lo que predica, pero lo vive de manera extrema. Hay una rama del Islam que es extremista, que tienen mandamientos. Todo aquel que no alabe a Alá tiene que ser decapitado. Y por eso ellos, lo cual es terrible y está muy mal, ¿no? Y por eso ellos matan cristianos y cualquier otra persona que se niegue a profesar a Alá, lo matan. ¿Pero qué voy con esto? Mucha gente cree en el Islam porque es una religión activa. Es una religión que va por el mundo, guarda su cultura. Vos te das cuenta cuando yo viajé a Medio Oriente y vos te das cuenta cuando hay un musulmán por su vestimenta, por su comportamiento. Yo me subí al avión yendo de viaje a Israel. Lo primero que hice me dormí. Cuando abro los ojos, desde que se sentó un musulmán en este avión, no paró de orar. Y estaba con él. Yo decía, primero arrepentí de todo lo que orara, ¿no? Porque no se va a caer el avión acá por este impío. Pero a lo que voy, está bien. Y vos me puedes decir, sí, pero no somos salvos por obra, sino por gracia. Y eso es verdad. Pero la gracia de Dios en nosotros produce obras de justicia igual que Cristo. Jesús dijo, ustedes pueden llamarse mis discípulos, ustedes pueden llamarse porque hacen lo que yo les digo. O sea, no es que vos podés ser un discípulo de Jesús y Jesús te dice anda para allá y nosotros nos vamos para el otro lado. Un discípulo de Jesús, por eso habla de tómese su cruz y niéguese a sí mismo. Es decir, Jesús nos da un adelanto de lo que significa seguirlo a Él. Significa negarte a vos mismo por seguirme a mí, por imitar mi ejemplo, pero cuando lo pongas en práctica por la fe y con la ayuda del Espíritu Santo vas a ver cómo tus pasos se ordenan. Entonces, yo les hablaba ayer en el discipulado a las chicas y les decía, el resultado de un creyente que sigue a Jesús y camina en las obras que Jesús caminó y lo tiene a Él como su máximo referente y toma de su gracia y se esfuerza en la gracia para ser transformado, el resultado de ese creyente no te diría que es el cielo, porque si somos salvos por gracia y no por obras, el resultado de un creyente discípulo que practica la verdad es que en algún momento va a tener la mente de Cristo. Porque tal es el hombre en su corazón, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Y aquel que practica y sigue a Jesús y se humilla, el que se humilla será exaltado, pero es una regla bíblica que nosotros no podemos ir en contra. Es como la ley de la gravedad. Las leyes bíblicas son totalmente así, laterales. No se pueden cambiar. Entonces la palabra de Dios dice esto: el que se humilla será exaltado, el que se exalte será humillado. Y eso es una verdad. Entonces el Señor busca, amados, que por medio de la fe, la palabra de Dios dice, la fe sin obras es muerta. Y yo cuando venía estudiando todo esto, el tema de la fe, el tema del amor, yo le dije al Espíritu Santo, Señor, te pido que me muestres en qué áreas, esta es la parte práctica de la prédica, Señor, te pido que me muestres en qué áreas de mi vida mi fe está muerta, porque no tengo obras de fe. Y el Señor me empezó a marcar puntual, punto por punto. No es que el Señor te vuelve loco, sino que Él trabaja puntualmente en nuestro corazón. Él es un Padre paciente. Él sabe que tenemos toda una vida para ser perfeccionados y transformados por Él. Entonces le dije, Señor, ¿en qué áreas de mi vida mi fe está muerta? ¿En qué áreas de mi vida me casé con una fe mística y no con una fe activa? Y la primera cosa que Él me marcó fue, tu fe, por darte un ejemplo, ¿no? Tu fe sin obra está muerta. En el tiempo que vos, en cuánto tiempo vos le estás dando a la obra, en cuánto tiempo vos le estás dando al ministerio. Como que el Señor me marcó, me dijo, te necesito más. Tu fe sin obras es muerta.
Te necesito más. Necesito que te entregues más, Nair. Necesito que dejes de reservarte partes de tu corazón, de tu alma, de tu mente y me las entregues por completo. Y se las entregues a la obra y se las entregues a la gente que discipulás y se las entregues a tus amigos. Entrégate por completo, sin barreras. Entrégate al servicio. A mí. ¿Por qué? Porque si no, tu fe sin obras está muerta. Crees en un Dios de amor, pero no amás. Crees en un Dios que te llamó y te escogió desde el vientre de tu madre para ciertas obras que desde antes de la fundación del mundo Él preparó, pero no te rendís a caminar en esas obras. Entonces tu fe sin tus obras está muerta. Entonces el Señor nos dice, amados, en esta noche, cuiden que la maldad en sus vidas no se multiplique, sino más bien por el Espíritu Santo y por la rendición al Señor. Vean cómo el Señor los va transformando de gloria en gloria y de poder en poder. Y cuiden su fe. Cuiden su fe significa amen. Vivan por la palabra. Santiago 1 del 22 al 25 dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Uf, qué tremendo. Con esto terminamos. Santiago 1 del 22 al 25. Dice, sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y nos detenemos en este versículo, gracias chicos que están a full ahí. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. La palabra nos advierte que quizás podemos llegar a caer en esta tendencia de escuchar y de no hacer. Y yo este tiempo también me encontré poniéndole una pausa o quizás un stop por un tiempo a la cantidad de consumo que a veces, como a mí me gusta predicar y me gusta mucho la palabra, por ahí veía muchas prédicas, escuchaba muchas cosas, leía muchos libros, me gustaba ir a todas las conferencias que podría ir con tal de llenarme, pero dije, no, le voy a poner un stop y una pausa a esto, porque yo no me quiero convertir en una creyente oidora. Salomón dijo algo, dijo, nunca se cansa el ojo de ver y el oído de oír. O sea que nosotros podemos escuchar todo el tiempo, ponete a pensar esto y podemos estar viendo todo el tiempo. Salomón ya advirtió el problema que hoy tenemos en las redes sociales. Salomón dijo, nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Tremendo. Un sabio que traspasó las décadas y los tiempos. Pero dice, no sean tan solo oidores. Y yo le puse una pausa y un stop quizás a llenarme todo el tiempo de prédicas y de palabras, que no está mal, porque me di cuenta que me estaba llenando de información, pero que toda esa información que estaba teniendo no la estaba pudiendo poner por práctica. Entonces le pregunté al Espíritu Santo y le dije, Señor, entonces ¿a qué le voy a entregar mi oído? ¿Qué tengo que escuchar en este tiempo puntual que vos querés trabajar en esto en mi vida? Y el Señor me puso como quizás un cerco, como a las ovejas, ¿no? Y me dijo, ¿vas a escuchar las palabras que se predican en tu casa, en tu congregación? Porque yo soy una congregante más, como todos ustedes. Acá todos los domingos vengo y escucho y anoto y soy edificada por las palabras que Dios trae a la casa. Entonces sentí que el Señor me dijo, ¿vas a escuchar las palabras que yo te doy en tu casa? Porque si yo te puse en esa casa, vas a encontrar en esas palabras justo lo que necesitas. Y literalmente cada vez que yo vengo a este lugar y me siento, no sé cuántos les pasa, siempre escucho el mensaje que necesito escuchar. Y se lo adjudico solamente al Espíritu Santo eso. Y por supuesto a los pastores que buscan la presencia de Dios, ¿no? Me dijo, ¿vas a escuchar las palabras que en tu casa se dan? Porque yo soy el padre que sirvo la mesa, y así como un padre si le pedís un pan no te va a dar una piedra. ¿Vas a escuchar las palabras que están en tu casa? ¿Vas a ser una creyente activa de ponerlas por obra en tu vida? Y vas a detenerte en versículos puntuales que yo me voy a encargar de resaltarte.
Y quizás pasé de tener una lectura amplia y todo el tiempo queriendo llenarme de información a quedarme literalmente en loop en un versículo, como por ejemplo este o el que les hablé de el amor de muchos se enfriará, en loop y viendo cómo la palabra estalla y me convierte por el enfoque en una hacedora de su palabra. Entonces dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esto es muy fuerte, engañándose a ustedes mismos. O sea que nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos estar, como yo me engaño a mí mismo, la manera de engañarme a mí mismo es creando patrones mentales en los que yo, en mi mente pienso que soy algo que no lo soy, ¿se entiende? El engaño muchas veces del alto concepto de nosotros mismos es un patrón mental. Yo creo que soy algo en mi mente que no soy en mis acciones. Entonces el Señor nos dice por medio de su palabra, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Próximo versículo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente, y acá nos quedamos en este versículo, mas el que mira ¿cómo? Atentamente en la perfecta ley, o sea, la ley es perfecta, la de la libertad, o sea, la ley que nos produce libertad, ¿no? No la ley que nos hace esclavos, que es la ley consumida, es la palabra de Dios consumada en Cristo. Dice, atentamente la ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, persevera. Es decir, que el acto de perseverar, seguramente yo quizás voy a errar, me voy a caer, pero perseverar en algo no significa no errar, sino es quedarte firme en ese lugar. Perseverar. Persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Este será bienaventurado, bienaventurada en lo que hace. Amén. El Señor nos dice, sean hacedores de mi palabra, es decir, muéstrenme la fe que tienen por las obras que tienen. Y esto es tan lindo, es tan hermoso. Y siempre se me viene ahora una historia que nos contó muchas veces nuestra pastora en prédicas. Creo que es así, que ella salió como a evangelizar a un lugar, y ya con esta historia termino. Salió a evangelizar a un lugar, no sé si fue ella o quién fue, pero dice que salieron a evangelizar, y cuando vieron a una persona que estaba fumando, tomando, que bueno, vos decís, ok, esta persona, vamos a predicarle el evangelio, está atada a un vicio, está atada a algo malo. Se acercaron a predicarle la palabra y resulta que el que estaba fumando y el que estaba tomando sabía una banda de la Biblia y les terminó predicando a ellos. Dice, ay, qué mala, Nair, bueno, pobrecito, quizás era un vicio. Sí, pero a través de esta historia retratada, tan a veces un poco graciosa también, así se ve un creyente que no practica la palabra. Un creyente que está viciado con los deseos de esta tierra, que está viciado con los deseos de la carne, que está perdido, sin sobriedad, que está emborrachado en los deseos de la carne, pero no practica la justicia de Dios. Entonces yo te invito a que nos pongamos de pie ahí en tu lugar y en mi lugar, y quiero que de verdad ser sincera mientras te comparto este mensaje. Es que yo cada vez literalmente que termino de predicar vuelvo a mi casa y tiemblo. Tiemblo. Por unas horas no quiero hablar, tiemblo, y después digo todo, no puedo escuchar mis propias prédicas, nunca escucho mis propias prédicas, pero me acuerdo de todo lo que dije y tiemblo, porque digo, Señor, yo sé que esa palabra que vos traes principalmente viene a confrontarme a mí, viene a transformarme a mí, viene a corregirme a mí, viene a
ubicarme a mí. Entonces Dios es un Dios de amor. Y ahí cerrá tus ojos y vamos a orar al Señor. Señor amado, amado Jesús, Señor, nosotros queremos entregarte nuestra vida de todo corazón. Señor Jesús, sabemos por tu palabra, Señor, que vos das un contexto en estos tiempos difíciles y en los últimos tiempos. Y vos dijiste, Señor, que se iba a multiplicar la maldad. También dijiste que el amor de muchos se iba a enfriar, Señor. Pero nosotros te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo, que tu poder opere en nuestra vida, Señor, trayéndonos convicción al corazón, trayendo convicción de pecado, trayendo arrepentimiento, trayendo transformación en nuestra vida, Padre. Y Padre, en tu nombre, Jesús, te pedimos que si este tiempo quizás estuvimos luchando con cosas de la vieja naturaleza, que se quiso multiplicar la maldad, quizás te encontraste como luchando con pensamientos de la vida pasada o con cosas que venían a azotar tu vida, quiero que sepas que eso es tranquilo. A muchos cristianos nos pasa porque estamos en una batalla espiritual. Pero quiero decirte que no seas vencido por el mal, sino que venzas con el bien de Dios que hay en tu vida, al mal que se está levantando en contra de tu casa, al mal que se está levantando en tu propio corazón a veces. Señor, te pedimos ahora, tomamos de la oración de Juan el Bautista, esa oración tan hermosa que él hizo, que fue: es necesario menguar para que Él crezca. Señor, es necesario menguar, Jesús, para que crezca tu naturaleza en nosotros, Señor. Llenanos de tu amor, derramá de tu amor en nuestros corazones. Padre, te pedimos perdón. Ahí donde estás, comenzá a pedirle al Señor perdón. Señor, te pedimos perdón. Reconocemos que muchas veces no actuamos bien, Señor. O que muchas veces, Señor, no dejamos que el amor, Señor, nos tome de manera tal que nos consuma y seamos literalmente amadores como vos sos. Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que por medio de tu palabra, de la comunión con vos a través de las Escrituras, transformes nuestro corazón, transformes nuestra vida, Señor. Yo quiero orar ahora como Jesús le dijo a Pedro: Satanás me pidió para zarandearte, pero yo oré, yo pedí que tu fe no falte. Señor, oro si hay hermanos, hermanas que están pasando pruebas difíciles en sus hogares, o están atravesando la prueba de algún familiar con alguna enfermedad, alguna prueba en la economía, alguna prueba, Señor Jesús, en la salud, en la mente, en el cuerpo, Señor. Yo te pido que la fe de mis hermanos no falte. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda despertarse cada día de su vida y ser, ni bien comienzan sus días, Señor, abrazados por tu palabra, abrazados por tu verdad. Señor, tu palabra dice: derribando todo altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Subieron, Señor Jesús, argumentos, pensamientos, temores que se levantan en contra, Señor, del conocimiento tuyo. Te pedimos que sean derribados en el nombre de Jesús, por tu poder, Señor Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Quita toda venda que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que no nos permita ver con libertad, Señor. Y ahora, Señor, te damos gracias. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Porque yo sé que estás haciendo una obra en nuestra vida, Jesús. Yo sé que estás haciendo una obra en cada persona que viene a tu iglesia, Señor. Porque no solamente estamos viniendo a un lugar a congregarnos, estamos acercándonos al Dios de salvación. Tu palabra dice, Señor: acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Cercano está Jehová al corazón que está quebrantado, contrito, humillado. Al corazón humilde. Yo quiero, amado, siento muy fuerte de decirte que vas a comenzar a sentir cada día de tu vida
cuando abras tus ojos y te despiertes. A veces comenzamos el día muy acelerados por el trabajo, por lo que estamos pasando. Y creemos que solamente la manera de conectarnos con Dios es si oramos o no oramos. Pero cada día de tu vida que te despiertes, vas a sentir cómo el Espíritu Santo te sopla de su verdad. Te sopla de su palabra. Te vas a sentir tan acompañado, tan lleno del Espíritu Santo. Te vas a sentir tan lleno porque por el sacrificio de Jesús, ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. Ya Dios no está fuera nuestro, Dios está en nosotros. Y Él es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad. Él va a producir en tu vida ese querer, ese hacer. Vas a ser conducido por el Señor en sabiduría, en gracia. El Señor te va a marcar, te va a decir, este es el camino, ve por Él. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Oro en el nombre de Jesús, amado hermana, que tus pensamientos sean guardados en la verdad de Jesús. Oro para que perseveres en lo bueno. La palabra de Dios dice, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Cuando vengan pensamientos de temor, cuando vengan pensamientos negativos, cuando vengan pensamientos de ansiedad al futuro o de temor al futuro, al presente o de dolor del pasado, Dios guardará en completa paz tu mente y tu corazón por la simple razón de que Él es todopoderoso y que nosotros somos su creación. No le pertenecemos a este mundo, no le pertenecemos a la enfermedad de este mundo, ni al temor de este mundo. Fuimos hallados en Cristo y a partir de haber sido hallados en Él, somos coherederos de Él y de cada una de sus promesas. Sus misericordias se renuevan cada mañana y cada día que comenzás tu día hay una promesa de Dios esperándote. Dios nunca llega tarde. Yo oro para que los oídos espirituales tuyos sean abiertos. Cualquier cosa que esté tapando tus oídos espirituales, ya sea que venís de un tiempo de mucha prueba o venís de un tiempo de mucho cansancio, todo lo que esté tapando tus oídos espirituales, yo oro en este momento que sean destapados por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Tus ovejas, Señor, oyen tu voz y te siguen. No oirán la voz del ladrón. No oiremos la voz del temor. Y si la oímos, vamos a tener ese discernimiento espiritual para desecharla y para quedarnos con tu verdad, Señor Jesús. Oro, Padre, para que mis hermanos sean fortalecidos con todo poder en su hombre interior, Señor. Oro, Jesús, que mantengas a mis hermanos con su fe encendida, Señor, con su amor encendido. Y que las pruebas que están viniendo a veces, lo único que hagan sea perfeccionar la fe de mis hermanos. También quiero decirte, amado hermano, amada hermana, que no estás solo. No estás sola a partir de que vos creíste en el Señor y tu Salvador. La promesa de Dios es que heredaríamos una familia de fe, que Él está con nosotros. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oro ahora en el nombre de Jesús para que toda actividad espiritual de las tinieblas en tu casa, en tu vida, sea deshecha en el nombre de Jesús. Y que Dios te dé ojos abiertos para ver todos los planes que Dios tiene con vos, con tu familia, con tu casa. Y que la gloria postrera de tu vida, de tu casa y de su iglesia será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Guardanos de regreso a nuestro hogar. Guarda el descanso de mis hermanos
Estamos unidos en el Espíritu, cada uno de nosotros nos volvemos a nuestra casa, pero en el mundo del Espíritu estamos unidos, porque fuimos comprados por la misma sangre, la sangre de Cristo. Cubre tu casa, cubre tu mente, cubre tu familia, cubre todo lo que sos y el Señor te llena de su paz. Amén.